camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de cultura y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Miles y miles de mujeres en todo el mundo son víctimas de la trata. Son esclavizadas y forzadas a servir como objeto sexual, forzadas a ser violadas como forma de sobrevivir. Ni su cuerpo ni su sexo les pertenece, y es el proxeneta quien dispone de él. Pero la trata no es la única cara, sino solo la más violenta, más brutal, más inhumana de la prostitución. Por eso, la posición comunista al respecto de este problema no puede, no debe estar fundamentada solo en esta realidad. Porque prostitución es también aquella que se ejerce por elección, nunca libre, porque no hay libertad para el pueblo trabajador en el capitalismo, de las mujeres que han hecho de ella su medio de vida. Porque hay quien sobrevive a través de la venta de su cuerpo y su sexo, porque la alternativa es no poder comer, no poder sobrevivir con un contrato en negro, el paro o un salario de limpiadora, repartidora o cualquier profesión cuyas condiciones de trabajo impidan la reproducción de la propia vida. Por eso, efectivamente y más allá de la confusión generada entre quienes dicen ser trabajadoras sexuales y son en realidad proxenetas, hay mujeres que defienden ejercerla porque les permite sobrevivir, porque es su medio de vida. Pero además, el capitalismo ha conseguido generar formas de venta del sexo de la mujer que liman esa brutalidad, que incluso habilitan formas de prostitución que no implican contacto físico. Hablamos, por ejemplo, de la plataforma OnlyFans, una plataforma que, durante los momentos más duros de la pandemia, superaba la cifra de los 100 millones de usuarios, siendo cerca de 1 millón creadores de contenido y el resto consumidores. Fácilmente accesible a las jóvenes, la plataforma se convierte en un complemento rápido a los bajos salarios, favoreciendo, además, por el discurso de empoderamiento a través de nuestra hipersexualización. Así, es la sociedad capitalista la que crea y fomenta la prostitución tal y como la conocemos hoy. Crea y fundamenta la idea de que las mujeres solo tenemos nuestro sexo, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo que ofrecer, toda vez que señala hipócritamente y con desprecio a quienes se ven forzadas a venderlo para sobrevivir, toda vez que criminaliza a las prostitutas y se opone a la prostitución solo desde una cínica e hipócrita perspectiva moral, pero sin cuestionar la base social que la genera y promueve. Para entender la posición comunista al respecto de la cuestión, para nosotras, las comunistas, poder explicarla y hacerla extensiva al conjunto del movimiento de mujeres, tenemos que entender sus distintas expresiones y formas, así como su contenido, su fundamento social. La prostitución es la socialización del sexo de la mujer, que en el matrimonio capitalista es, en términos muy generales, propiedad individual del hombre. La prostitución es el reverso de la familia como institución reproductora de la propiedad privada y la sociedad de clases. La delgada línea que separa la prostitución de cualquier otro trabajo es, simple y llanamente, que no hay trabajo que medie sino el propio cuerpo y el sexo de la mujer, porque nada más que eso se requiere para ser prostituta, ser mujer. Este es el fundamento de la posición comunista, que no puede limitarse al cortoplacismo y la inmediatez del debate sobre si regular o prohibir, porque no puede limitarse a callejones sin salida, que entiende la prostitución como un fenómeno que tiene que ver con las relaciones sociales que condicionan la posición de las mujeres y en particular las del campo obrero y popular en el capitalismo. Efectivamente, las comunistas luchamos porque las mujeres prostituidas no tengan la necesidad de hacerlo. Llamamos a todas las trabajadoras a luchar por mejorar las condiciones del trabajo femenino y facilitar la masiva incorporación de todas las mujeres a la producción. Porque en este camino se ensanchan también las fronteras del ejército del trabajo, ejército que con las y los comunistas a la cabeza es una potencial nueva vida. Una vida en la que las mujeres dispongamos libremente de nuestro sexo, no para vivir de él, no para relacionarnos con el mundo como si nuestra sexualidad y nuestra feminidad fuera aquello que nos valida, pero que a la vez, hipócrita y cínicamente, se nos señala, critica y repudia para recordarnos nuestro lugar.
Las comunistas llamamos a todas las mujeres a sumar sus fuerzas al movimiento real, que es la revolución socialista. Porque igual que sin nosotras, la historia de nuestra clase no existe, sin las mujeres trabajadoras, la revolución no es tampoco siquiera pensable. Bienvenidos a un nuevo episodio del Juventud Podcast. En el último programa discutimos con Astor García y Eva García Madariaga sobre la crisis capitalista, las medidas del gobierno y cómo enfocamos los comunistas las próximas citas electorales. Un programa que ya podéis consultar en el canal de YouTube de los CJC o buscando Juventud Podcast en Spotify. Aprovechando el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, hemos creído fundamental traer a este plató un tema de discusión sobre el que consideramos necesario exponer cuál es la posición comunista. La temporada pasada dedicamos el programa del mes de marzo a hacer una caracterización general de esta fecha, que os recomendamos escuchar. Hoy hemos querido dedicarnos a un tema más específico, la prostitución y la explotación del sexo y el cuerpo de las mujeres en el sistema capitalista. Un debate que habitualmente se nos presenta dentro de unos marcos muy estrechos, que son los del reconocimiento del papel en que la propiedad privada y la división social del trabajo han colocado a la mujer, que ha sido y sigue siendo subyugada en el ámbito de la familia y que lo es también fuera de ella, cuando su propio cuerpo y su sexo se convierten en objeto de consumo social. Hablaremos también de cómo el capitalismo es capaz de generar nuevas formas del mismo fenómeno, como la plataforma OnlyFans, que limando algunos de los aspectos más lesivos, más brutales y violentos del fenómeno de la prostitución, apuntalan la noción mercantilizadora del sexo y el cuerpo de la mujer. Esto lo hacemos en los alrededores de una fecha como es el 8 de marzo, que es una fecha en la que no podemos más que llamar a continuar tejiendo el hilo rojo de la historia de miles de mujeres trabajadoras que dieron su vida por su liberación, que entendieron que esta era solo posible si ponían su fuerza y su voluntad a trabajar al servicio de la liberación de toda la clase. Contamos para ello con dos invitadas de lujo, con Cristina González, la jefa del Departamento de Mujer Trabajadora del partido. ¿Qué tal estás, Cristina? Muy bien. Encantada de estar aquí. Muy bien. Y con Leire Legarra, militante de la Juventud Comunista. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien. Bien. Es la primera vez que estáis en este plató, yo creo. Sí. Habéis tenido la suerte en esta segunda temporada, este ya es el segundo programa que grabamos, que hemos montado un set un poquito diferente, con este suelo bastante chulo. Y la verdad que estamos muy contentos de que estéis aquí para abordar dos temas interesantes, que son dos temas que además habitualmente y sobre todo en estas fechas suelen salir mucho en redes sociales, en Twitter hay debates cíclicos sobre todo esto, los medios de comunicación también se exponen, ¿no? Bueno, por pasar un poco a la materia, pues, al final encontramos siempre dentro de este fenómeno de la prostitución un poco como dos posiciones, ¿no? Dentro de todo esto, pero que al final son posiciones que llaman a esa gestión dentro de los estrechos márgenes del capitalismo. ¿Cómo enfocamos los comunistas la cuestión de la prostitución? A ver, nosotros lo decimos siempre y de hecho en todos los posicionamientos públicos que sacamos, tanto cuando se nos entrevistan o sacamos artículos, que la prostitución al final es un fenómeno social que viene con la propiedad privada y desaparece con la desaparición de la propiedad privada. Es un poco siempre, ¿no? Pues el papel subsidiario está basado también pues, en ese papel subsidiario que ha tenido históricamente la mujer en la sociedad, en esas relaciones económicas, en la sociedad también, valga la redundancia, de desigualdad, ¿no? Entonces hay que tirar un poco por ahí y no nos conformamos con lo que nos dice, lo que nos decías ahora muy bien, en esos dos polos enfrentados, en esas posiciones enfrentadas, nosotros no nos conformamos porque no van a la raíz del problema, que al final no deja de ser el sistema capitalista, el sistema que nos explota. Claro, y al final ahí también se ve bastante bien el reflejo, ¿no?, de todo esto, puesto que a pesar de que la prostitución hace ya muchísimos siglos, ¿no?, que existe, sí que es cierto que es sobre todo a raíz, bueno, de que la mujer entra ya a ser parte, ¿no?, a más partícipe dentro del sistema productivo, cuando se comienza a ver también una agudización de todo esto, ¿no? Y yo creo que además es bastante evidente cómo ahora mismo, actualmente, que estamos inmersos dentro de la fase imperialista del capitalismo, ¿no?, a medida que van aumentando estas propias contradicciones del sistema capitalista, cuando vemos cómo estos fenómenos que también has ido introduciendo antes, como OnlyFans o nuevas formas de que se dé este tipo de fenómenos, pues también aumentan y se van adaptando, ¿no? Entonces yo creo que es bastante llamativo.
Claro, y justo lo introducíais antes, y tú lo comentabas ahora, Cristina, el tema, ¿qué papel cumple el proxeneta en todo esto? Claro, lo que estaba diciendo, al final no deja de ser un parásito que se está lucrando del cuerpo de mujeres, de niñas también, de niños, de hombres, que no olvidemos que también los hay. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un fenómeno o es un problema que afecta especialmente a las mujeres. Al final no deja de ser un parásito que se está aprovechando completamente de explotar sexualmente a una mujer. Y no solo el papel de los proxenetas, sino también de los consumidores. O sea, porque un hombre está pagando por el cuerpo de una mujer como una mercancía. O sea, está mercantilizando, lo hablamos siempre, no solo cosificando, sino que está mercantilizando con el cuerpo, está comprando el cuerpo de una mujer. Con esto también entra en juego el papel de, o sea, quiero decir, la criminalización que hay sobre estas mujeres, ¿no? Que están obligadas a ser prostituidas, ¿no? Sí, criminalización. Después, además, que ellas mismas también tienen miedo de denunciar, porque es que muchas vienen... O sea, la mayoría de las mujeres prostituidas, muchas vienen engañadas con deudas inexistentes que en realidad no están, y luego que se las criminaliza a ellas. Y no, o sea, nuestro papel no es criminalizarlas. Que nosotros seamos abolicionistas de la prostitución y que luchemos por la abolición de la prostitución, es decir, que luchemos por la emancipación de esas mujeres que están sufriendo lo que están sufriendo, no significa que haya que criminalizarlas, significa que tienen derecho a estar reinsertadas en el amplio sentido de la palabra al trabajo, a la sociedad, y les tenemos que dar un futuro y les tenemos que dar unas oportunidades. El problema es que cuando se intenta a lo mejor legislar o dependiendo del país, lo que hacen muchas veces también es criminalizar, es multar a una mujer que está en un descampado, que está en un polígono industrial, que eso pasa mucho en Madrid, pasa mucho en Cataluña, pasa mucho en el norte, que yo que soy del norte pasa mucho también, y estás criminalizando a esa mujer que encima está pasando frío, lo está pasando mal, y está ahí porque está engañada, y no es ni libertad ni es una decisión que haya tomado porque sí, sino primero muchas veces por la necesidad, porque hay veces que aquí no tienes los recursos, no tienes ni siquiera la documentación en regla, no tienes otra... Y es la necesidad de, tengo unos hijos, tengo una familia, tengo que salir adelante, y luego que vienen engañadas. No creo yo que estén todas felices de la vida, es que es mentira. O sea, mira, yo que vivo en Cantabria, esto es una anécdota vivo en Torrelavega hace no mucho. Bueno, antes fue durante la pandemia, además, que la pandemia ha sido muy duro para el tema de las mujeres prostituidas. En Torrelavega, las vías del tren, dos mujeres que estaban siendo prostituidas en un burdel, en un puticlub que hay allí muy conocido, una de ellas se quiso tirar al tren porque no podía más ya con todo lo que tenía, porque luego además... Vas investigando, vas preguntando a gente que las conocía, que trabajaba con ellas y te lo explican. No podía más porque la deuda cada vez iba más. Esa deuda nunca dejaba de bajar y siempre estaba subiendo. Otra compañera la fue a decir, por favor, no te tires porque tienes una familia, y el tren las arrolló las dos. Quiero decir, ¿qué libre elección o qué trabajo hay en eso? Y en esta línea, ¿no? de lo que comentaba Cristina, cada vez yo creo que se nos olvida. Esto del suicidio no es algo residual, ¿no? Si examinas las tasas que hay de problemas de este tipo, por ejemplo, el estrés postraumático es como 3 veces superior que la media de la población general. El suicidio también. Al final, cuando hablamos de suicidio podemos hablar desde el momento en el que empiezas a pensarlo hasta que lo cometes. Pues es que las tasas son absolutamente brutales, ¿no? Hasta un 20% de estas mujeres han tenido al menos un intento. Y en cuanto a ideación estamos hablando del cerca del 30%. O sea, 1 de cada 3 mujeres está pensando en morir. Entonces, este tipo de cosas, además, con una criminalización, con una persecución que sufren estas mujeres, que muy en línea de lo que comentaba Cristina, ¿no? Cuando hablamos de abolición, precisamente no hablamos de lo prohibimos y ya está, ahí te quedas, ¿no? Tú con lo tuyo, sino que es precisamente de ya, es que tienes unas condiciones que son absolutamente miserables, que te han llevado a eso, porque además
todos los estudios también lo que nos dicen es que la gran mayoría de estas mujeres precisamente se meten a la prostitución por una necesidad económica. No te vamos a dejar sin un sustento, es precisamente eso. Sí, abolición, pero desde el protegerte y desde la emancipación como mujer, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental también entender esto para poder entender cuál es nuestra posición. Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Garantizar esta cobertura social a esas mujeres, ¿no? para acabar con este fenómeno, ¿no? Claro, pero no solamente en la prostitución estamos viendo la mercantilización del cuerpo de la mujer, la sexualización, sino también en la pornografía, ¿no? Que es un fenómeno que también va un poco de la mano con todo esto. Sí, de hecho es preocupante porque eso cala mucho en la juventud. De hecho, muchos jóvenes, la primera experiencia que tienen de lo sexual es a través de la pornografía. Y la pornografía al final no deja de ser sumisión de la mujer, con además unas historias increíbles, con una extrema violencia. Lo que pasa que, claro, como ahí también hablan de la libre elección, de cómo es una actriz o es un actor y lo están haciendo porque ellos les gustan, ya, pero es que estamos hablando del papel que tiene ahí también la mujer. Claro, y al final también el momento histórico en el que estamos actualmente, ¿no? En el que vemos esta agudización de las contradicciones de la fase imperialista en la que estamos, pues también se puede ver muy bien, ¿no? Cómo cada vez se mercantiliza, hay más cotas de mercado, ¿no? Y esto es una más. Al final lo que se está buscando es buscar nuevas formas de poder mercantilizar con los cuerpos de las mujeres, y esto es una forma de sostenerlo también, ¿no? A través de la violencia, a través de esta sumisión de las mujeres, y la pornografía es un modelo que muchos de los jóvenes, como decía Cristina, tienen como primer contacto con la sexualidad. Entonces, claro, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Yo tengo ese modelo, entonces considero que violentar a las mujeres es la forma de mantener relaciones sexuales, lo sigo haciendo, por lo tanto no hacemos más que reproducir estas dinámicas, ¿no? Entonces es bastante peligroso. Claro, y muy importante también que se ha hablado en los últimos meses mucho de ello, del tema del consentimiento, ¿no? Porque la pornografía, lo del tema del consentimiento, no aparece en ningún momento, y eso sí que es algo, por ejemplo, que para los jóvenes es súper importante dejar claro, el tema del consentimiento y que no se hace. Ha habido algunos casos en los medios que sonaron hace no tanto, ¿no? Creo que había una actriz que se llamaba Mia Khalifa, que se hablaba de todo esto. No sé si sabéis alguna noticia de actrices que hayan salido de todo este mundo y que hayan denunciado todo este mundo, porque muchas de ellas, claro, montan productoras y demás, y sí que partiendo de ese cuento de la libre elección, pues dicen, bueno, sí, hay actrices que se dedican a esto realmente y que se puede cobrar bien de esto y se puede ganar bien la vida, cuando realmente sabemos que no, ¿no? Os iba a preguntar también, y que creo que eso sí que me parece interesante, volviendo un poco a lo que decíais de los jóvenes y sobre todo los adolescentes, en el tema de la educación afectivo-sexual, por ejemplo, y esa socialización que emprenden estos adolescentes, pues a lo mejor a partir de los 12, 13 años, el otro día miraba datos, y no sé si a partir de los 13 años o de los 12 años incluso, la primera edad, el primer momento en el que un joven en España de media suele ver pornografía. O sea, su primer contacto con la pornografía a los 12 años. Esto realmente es un tema bastante complicado, sobre todo pues eso, a nivel de cómo va a socializar esa persona, la concepción que va a tener de las relaciones sexuales, afectivas con otras personas, y también esto genera unas consecuencias psicológicas, ¿no? entre todos estos jóvenes. ¿Cómo veis todo esto? Claro, al final las consecuencias que esto va a tener es que va a reproducir esos modelos, ¿no? Porque sobre todo con esas edades es cuando también vamos evidentemente a lo largo de la vida vamos aprendiendo, ¿no? Diferentes formas de interactuar con otros, pero sí que es cierto que sobre todo en esta primera adolescencia vamos aprendiendo mucho a cómo relacionarnos, sobre todo ya desde nuevos planos, ¿no? Desde planos afectivos sexuales. Claro, si los modelos que nosotros examinamos y con los que tenemos un primer contacto son así de violentos, en los que parece que la mujer pues disfruta, ¿no? de esta violencia a la hora de mantener relaciones sexuales, pues lo que vamos a hacer es reproducirlas, ¿no? Y al final, evidentemente, es un fenómeno bastante más complejo. No solamente entraría aquí la pornografía, pero sí que es cierto que esto se ve, ¿no? Que si tú tienes una serie de modelos, después vas a aprender de ellos. Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta de cara también a entender, ¿no? Que esto puede tener repercusiones bastante más graves y después encontrarnos con problemas más serios.
Y partiendo también un poco al tema de, porque claro, ahora con todo el tema de redes sociales y demás, un fenómeno que ha surgido, creo que en el último año y medio, OnlyFans. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la perspectiva que vosotras tenéis de esto, por ejemplo? Bueno, OnlyFans, por ejemplo, en la pandemia ha crecido una barbaridad. Los últimos datos yo creo que eran como 100 millones de... 100 millones, igual es mucho, no lo sé. Pues, sí, eran 100 millones porque es en todo el mundo, 100 millones de usuarios en todo el mundo y 1 millón de esas 100 millones eran personas que creaban contenido. Pero es que al final el tema de OnlyFans no deja de ser esa reproducción de lo que estaba comentando antes Leire también, ¿no? De la posición de la mujer en lo relativo a la sexualidad, al sexo, el tema de la libre elección otra vez, de poder enseñar el cuerpo, no, o sea, es que lo están vendiendo como algo empoderante para las mujeres. Hablan mucho del empoderamiento femenino a través de OnlyFans porque ella es libre de enseñar o de ir desnuda. No, es que tenemos casos, y además muy conocidos, de mujeres que es que se han estado grabando incluso con gritos del proxeneta digital detrás para crear contenido, para hacer una cosa, para hacer la otra. Y luego, el problema que hay, que esto llega a la juventud, llega a la infancia, es la sexualización, la mercantilización, la cosificación, que llega a la juventud y lo ven como un método o como una salida de tener dinero. Yo que soy mucho de anécdotas, tengo una anécdota, hace unos días en Instagram personal, una compañera con la que yo estudié, le ponían esto que se pone de pregúntame lo que quieras, ¿no? Y yo estaba alucinando porque muchas de las preguntas eran que por qué no volvía a OnlyFans. Y yo, claro, me quedé loca porque dije, esta mujer, ¿qué necesidad tiene de estar ahí? Y bueno, pues hablando con ella y demás, pues eso, la necesidad de no encuentro trabajo, he estudiado, no encuentro trabajo, estoy en una situación muy vulnerable, además es una chica, es más joven que yo, es una chica joven, pues vi el camino fácil de poderme meter aquí, de hacer lo que yo quisiera y sacar un dinero extra, y es un problema muy, muy grande. Claro, yo creo que todos los problemas que también tiene OnlyFans es que resulta mucho más accesible, llega sobre todo a la juventud, porque yo por lo que he visto, no tengo los datos encima de la mesa, pero por lo que he visto resulta bastante fácil acceder a ello, y lo que introducía Cristina también, ¿no? Parece un método fácil de hacer dinero, de muchas veces, pues no me llega con el trabajo habitual que tengo, pues oye, me saco unas perrillas desde aquí, ¿no? Pero claro, al final, por ejemplo, antes comentabas el caso de Mia Khalifa, pero también ha salido recientemente, hace unos pocos meses, el caso de Amouranth, creo que se llama, ¿no? De una mujer que precisamente estaba haciendo vídeos en OnlyFans y al tiempo se descubrió que su marido la obligaba, ¿no?, a grabar esos vídeos. Entonces, claro, ahí también... ¿hasta qué punto estás decidiendo tú realmente de forma libre establecer ese tipo de conductas o de poder venderte, ¿no? Al final estás cosificándote y estás utilizando tu cuerpo y tus propias acciones sexuales como mercancía. Y luego además que el proxenetismo al final ha encontrado una vía de escape y ha encontrado un nicho de mercado súper importante para ellos, como es OnlyFans, o 800.000 redes que habrá, o sea, OnlyFans es la más conocida, yo creo, pero 800.000 páginas y redes que habrá, que han encontrado ahí un filón para engañar sobre todo, pues eso, a chicas jóvenes, a mujeres jóvenes, de decir, pues mira, no, tú te sales ahí 2 minutos y te ganas tanto. Claro, y es que hay un nicho, han abierto un nicho de mercado muy importante para seguir en esa esclavitud y seguir con esa dependencia económica, que no deja de ser una dependencia económica. Claro, yo creo que sobre todo eso también opera mucho entre las jóvenes, precisamente por lo que hablamos, ¿no? La situación general de contratos de precariedad, de que estás en un trabajo a lo mejor 6 meses, te cambias a otro, te quedas en el paro, te quedas sin curro y recurres a eso por la propia necesidad, ¿no?, de hacerlo y demás. Pero también es curioso porque ya no solamente plataformas como OnlyFans, quiero decir, es un poquito diferente, pero en TikTok y todo esto, la sexualización del cuerpo de la mujer, y sobre todo a edades de 10, 11, 9 años, es realmente brutal, ¿no? Cómo está de forma estructural pues todo esto inserto, y sobre todo que a través, que lo que tú decías, Cristina, a través de estas pues plataformas digitales tiene un nuevo nicho de mercado que a lo mejor antes se canalizaba a través de la prostitución tradicional, por decirlo así, ¿no?, de todo este tipo, y ahora busca como otras herramientas y otras vías. Bueno, para ir finalizando un poco, ¿cuál es la posición de los comunistas sobre todo esto?
Bueno, no, es lo que venimos diciendo siempre, o sea, que al final es la organización de las mujeres trabajadoras. Es que si no nos organizamos para acabar con este sistema, para construir la sociedad que queremos, poco vamos a poder hacer. Y sobre todo, recalco lo que ya habíamos hablado, la no criminalización hacia las mujeres prostituidas. Creo que ahí los comunistas tenemos un papel muy importante también de sí, somos abolicionistas y estamos persiguiendo a quien estamos persiguiendo, que es al proxeneta, que es el que se está lucrando de vender el cuerpo de esa mujer. Estamos criminalizando, estamos buscando también al que consume, al consumidor, porque es el que está pagando por tener relación, por tener sexo, está comprando el cuerpo de una mujer. Tenemos que, pues eso, darles un futuro, lo explicaba también Leire, un trabajo, una vida digna y sobre todo la organización constante, la organización consciente de las trabajadoras. O sea, es que es la única herramienta ahora mismo que tenemos para poder salir hacia adelante y poder también ayudar a muchísimas mujeres. Es que en nuestro país es el primer consumidor de Europa, si no recuerdo mal, en prostitución. O sea, es que tenemos mucho trabajo por delante y sin organización, que es lo fundamental de las mujeres más jóvenes, de las más adultas, de las mayores, de todas las mujeres de la clase obrera, es imposible poder acabar con esta lacra. Y a las jóvenes, que también están muy afectadas por todo esto, ¿qué reflexión, qué podríamos decirles? Pues yo creo que en la misma línea que comentaba Cristina, ¿no? Que es muy necesario trasladar la necesidad que tenemos de organizarnos como trabajadoras y de precisamente comprender que hay una salida, ¿no? Que no nos vale con luchas parciales, que por supuesto son necesarias, ¿no? O sea, no es en un sentido de que pues de 0 a 100, ¿no? Pero que al final se trata de eso, de que solamente nosotras organizadas podremos realmente luchar contra esta lacra y poder terminar no solamente con la emancipación de la mujer, ¿no? Sino con la emancipación de la clase obrera, que yo creo que es fundamental entender esto. Pues con esto, salvo que queráis añadir alguna otra cosa, cerramos el programa. La verdad que muchas gracias y yo creo que hemos puesto sobre la mesa estos dos temas y demás, invitando sobre todo a la reflexión a espectadores que a lo mejor no conocieran la posición de los comunistas sobre la prostitución y la pornografía. Y nada, y comentar a nuestros espectadores que tienen el Ko-fi abierto, que pueden hacernos donaciones y que evidentemente esto cuesta un dinero y hay unos medios aquí puestos y que queremos todo vuestro apoyo para esta segunda temporada. Una vez más, Leire y Cristina, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos pronto. Hasta la próxima, un saludo proletario. Adelante, camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, de nosotros. Somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.